Es un enorme gusto que el día de hoy nos acompañen en una emisión más de Borders, que es organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. En Borders, de manera particular, nos enfocamos en el pensamiento de frontera y en esta ocasión estaremos hablando sobre Rita Laura Segato, quien es conocida por sus investigaciones y aportes en el campo de los estudios de género, la violencia de género y los derechos humanos. Segato ha realizado investigaciones profundas sobre las dinámicas de poder y opresión, especialmente en relación con las mujeres y comunidades indígenas en América Latina. Uno de sus conceptos más influyentes es el de pedagogías de la crueldad, el cual define como prácticas y actos que enseñan y habitúan a los sujetos a transformar lo vivo y su vitalidad en objetos, cosificando la vida. Este concepto se centra en ver cómo estas prácticas desritualizan la muerte y reducen la empatía hacia el sufrimiento propio y ajeno, reflejando una política visible en los medios de comunicación y la cultura popular. La pedagogía de la crueldad se diferencia de la pedagogía del terror, ya que no solo busca controlar mediante el miedo, sino que también exhibe formas de crueldad para normalizar la deshumanización y la violencia. Acercamientos como estos para el análisis de la violencia requieren de aproximaciones interdisciplinarias. Rita Laura Segato ha puesto en diálogo a la antropología, el psicoanálisis, la filosofía y el derecho. Siguiendo esta misma inspiración, las colegas que hoy me acompañan en esta sala tienen en sus saberes académicos y profesionales la confluencia de diversas áreas del conocimiento. Me acompañan la doctora Eliezer Landaverde Romero, la maestra Erika Elizabeth Ramos Castro y la doctora Karen Edith Córdoba Esparza. Mi nombre es Adriana Tervin Salinas y estaré moderando esta sesión. La primera participación está a cargo de la doctora Karen Edith Córdoba Esparza, quien tiene estudios en Derecho, es egresada de la maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas y del doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad. Karen nos dice: Rita Segato es una de las autoras que han sido fundamentales para comenzar a andar mi camino dentro de los feminismos en términos teóricos y metodológicos, pero también para posicionarme ética y políticamente frente a las violencias de género. De esta manera, sus conocimientos complejos acerca de las violencias y el poder patriarcal que nos implican como mujeres insertadas en contextos socioculturales diversos son el punto clave desde el cual parte mi acercamiento a esta gran autora. Te doy la palabra. Hola, ¿se me escuchan? Ok, gracias. Bueno, primero agradecerles a todas las personas que hoy nos hacen favor de acompañarnos. Bueno, este espacio lo pensábamos justo para hablar un poquito sobre esta gran autora, acercarnos un poquito a sus planteamientos teóricos metodológicos. Yo en esta ocasión les quiero hablar sobre uno de los textos que me parece son fundamentales para acercarnos a este posicionamiento que tiene Rita Segato desde la perspectiva interdisciplinaria. Y este es el texto de Estructuras Elementales de la Violencia, ensayos sobre el género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Este texto, bueno, es un texto que ya tiene más de 20 años, es del año 2003, pero es un texto que, como les decía, es fundamental cuando queremos acercarnos a esta perspectiva. Ok, bueno, en primer lugar voy a hablar un poquito sobre este texto, voy a retomar algunas ideas y después me gustaría platicarles un poquito cómo fue que en la investigación de doctorado incorporamos los planteamientos de Rita Segato. Bueno, en primer término, en este maravilloso libro, que de verdad, sí, aparte, yo se lo recomiendo, por favor, que lo lean. Es un texto maravilloso, es un libro maravilloso. Y entonces, en este texto, Segato habla de, por ahí hay tres conceptos fundamentales que retoma, es patriarcado, género y violencia. Y violencias, ¿no? Hablaremos de violencias en plural.
Y entonces nos lleva a comprender como estas estructuras o estos elementos que son subyacentes al fenómeno, que es un fenómeno en sí mismo pues bastante complejo, incluso pues bastante sensible, porque hablar de violencias pues, es también comprender en términos personales cómo nos atraviesa, ¿no? Entonces, en esta primera parte, Segato plantea el patriarcado como, ¿no? Como una estructura, se los voy a leer un poquito, dice, una estructura de relaciones entre posiciones jerárquicamente opuestas. ¿Qué nos está diciendo? El patriarcado es por definición jerárquico. Es una estructura que está diseñada a partir de la subordinación de uno de sus géneros. Y uno de esos géneros pues, es lo femenino, lo asociado a lo femenino, por supuesto, pues, hacia las mujeres. Entonces, dice Segato, si entendemos el patriarcado de esta forma, entenderemos pues que tiene como múltiples expresiones, múltiples manifestaciones, y entonces, dice Segato, esta estructura siempre se reviste de género, y el género, entendido como esta emanación de esta estructura, que plantea que hombres y mujeres, o lo asociado a lo femenino y a lo masculino, dice ella, emerge como caracterizaciones de lo que se espera del comportamiento de las mujeres y de los varones, ¿no? Entonces, dice Segato, ¿cómo se mantiene o cómo se reproduce esta estructura que está diseñada a partir de la subordinación de uno de sus géneros? Dice Segato, se mantiene a través de la violencia o las violencias. Dice Segato, las violencias son estrategias de reproducción del sistema, que sabemos obviamente que el sistema pues, tiene muchas formas, muchas figuras, pero una de esas es las violencias de género. Entonces, dice Segato, cuando nosotros anclamos o entendemos de dónde surgen estas violencias, estaremos en posibilidad de no comprender a las violencias en términos individuales o como un conflicto personal o como un conflicto entre víctima y victimario, sino como un problema social, ¿no? Más allá de lo que, digamos, en el derecho que se ha planteado, y que ahorita voy a recuperar esa parte. Pero entonces, Segato dice, esta estructura pues es la simiente de las relaciones de poder en la sociedad. Ok, después de esto, pone un ejemplo bastante interesante y que, pues, por supuesto, me encantará escucharles respecto a este concepto que propone Rita, respecto a la violación, ¿no? Como una forma de ejemplificar, digámoslo de esta forma, parte de la complejidad de las violencias de género. Entonces habla de cómo entender este acto cruel, lo dice Rita Segato, la violación cruenta, como ya lo señala, cómo entenderlo más allá de, por ejemplo, el ámbito del derecho, ¿no? Que en el derecho, por ejemplo, se plantea esta cuestión de es el acceso a un cuerpo, pero a través de la violencia física, ¿no? O la amenaza de hacerlo. Pero entonces dice Segato, no es solo eso. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son esas estructuras subyacentes que hay detrás de ese acto violento que se comete hacia quién? Pues hacia una mujer o hacia aquello que representa la feminidad. Y entonces dice Segato, la violación se convierte en un acto disciplinador. ¿Disciplinador hacia quién? Hacia ese cuerpo femenino, hacia esa mujer. Y entonces, Segato la denomina como un mandato de quién, pues un mandato de orden. Que los hombres, en este caso, dice Segato, deben realizar, fíjense bien, dice, deben realizar, ¿para qué? Pues para seguir manteniendo ese orden o esas relaciones que establece el orden patriarcal de subordinación hacia las mujeres. Entonces, dice Segato, a través de estos actos, el orden patriarcal pues se mantiene. Entonces dice Segato, los hombres, y acá lo quiero decir como está acá en el texto, dice, el sujeto no viola porque tiene poder, sino para obtener poder. Y esa es una cuestión bastante fuerte, ¿no? Bastante
digamos, llamativa, porque justo a mí me parece que nos lleva a entender parte de esta complejidad que tiene abordar las violencias de género. Bueno, otra de las violencias, que esta violencia, qué bueno que tenemos esta oportunidad de retomarla, porque es la violencia que nosotras analizamos acá en el doctorado, que es la violencia moral. ¿Qué es esto de la violencia moral? Y que incluso lo estuvimos debatiendo por casi 4 años, y Adriana no me dejará mentir. Es un concepto que, por supuesto, retomamos de esta maravillosa autora, para entender que existen formas de violencia de género hacia las mujeres que se ejercen, pero que no son visibles. Es decir, que se manifiestan a través de actos como la ridiculización, el control económico, la sospecha, la intimidación, insultos, la desvalorización cotidiana de las mujeres, de sus cuerpos, de sus trazos psicológicos. Y entonces, esta forma de violencia, cuyas huellas pues, no son físicas o no son evidentes, ¿qué ocurre? ¿Cómo poder, digamos, abordarla o ponerla incluso como una forma de violencia transversal, ¿no? Y Segato lo dice de manera maravillosa, que se nos va a decir cómo lo dice Segato. Pero entonces, acá hay un punto muy importante. Cuando nosotros trabajamos como desde la interdisciplina, o a eso que llamamos interdisciplina, pues tratamos como de entender cuáles son como todas las dimensiones, y no todas, sino algunas de las dimensiones que alcancemos como a comprender, que están incidiendo en el fenómeno que nosotros buscamos conocer. En este caso, nosotros recuperamos 3 dimensiones, que fue la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión jurídica, ¿no? Pero ¿de dónde surge esto de la dimensión jurídica? Pues justo la inspiración está acá en Rita Segato, porque ella apunta que el derecho está atravesado por un sistema patriarcal, y eso pues, es obvio, ¿no? O sea, el sistema, a pesar de que, lo dice Segato, se quiere mantener como un orden neutral, como un orden abstracto, ¿no? Donde ahí todos somos iguales, pues sabemos que si entendemos el patriarcado como este sistema cuyas raíces, ¿no? Están como en distintos ámbitos, dice Segato, la ley también es atravesada por este orden patriarcal. Y entonces se los voy a leer como lo dice Segato. Dice, existe la ambivalencia de la ley, que por un lado se requiere moderna e igualitaria, y por otro, cito textualmente, dice, permanecen con los pies de barro profundamente hincados en el sistema de estatus que es el género. Entonces, esta dimensión pues fue parte del análisis que nosotras hicimos acá en el doctorado. Y ¿qué fue lo que tratamos como de advertir? Pues entender cómo en este sistema de justicia las mujeres acceden o no a la justicia, pero recordando que nuestro concepto que estaba ahí siempre fue la violencia moral. Entonces, buscábamos comprender las formas en que en este ámbito esa violencia es invisibilizada o no es tomada como en cuenta cuando las mujeres acuden ante el sistema de justicia, obviamente pues a denunciar, ¿no? A denunciar casos relacionados con violencia. ¿Qué encontramos o que ubicamos gracias pues a esta como perspectiva? Pues ubicamos que en el ámbito de la justicia se reproducen estereotipos acerca del comportamiento femenino, un comportamiento que ha sido pues estructurado socialmente en relación a que, bueno, se espera que las mujeres se acuden a estos espacios, sean pasivas, o sea, se espera que la mujer víctima, ¿no? Porque aparte ya no solamente eres mujer, ahora eres víctima, ¿no? Ante el sistema de justicia. Y para adquirir esa categoría o esa, digamos, prescripción de víctima, pues se pide o se solicita ciertas características y que están asociadas obviamente con lo que se espera social y culturalmente. Y entonces se pide que sean pasivas, sufrientes y sobre todo ubicamos, por ejemplo, en el ámbito penal, que se espera que tengan signos de violencia física. Pero ¿qué pasa con estas violencias que no dejan huellas o marcas físicas como es el caso de la violencia moral?
Entonces, esto nos permitió como advertir que en el ámbito de la justicia, el problema de la violencia o las violencias de género son descontextualizados de este orden patriarcal y son vistos como un problema entre una víctima y un victimario. Y entonces pareciera como que hay una desconexión entre el sistema patriarcal, que es el que está produciendo y reproduciendo estas formas de violencia, pero también es un espacio en el que finalmente se sigue reproduciendo, ¿no? Porque está atravesado por este orden patriarcal. Y que de ahí la importancia, me parece, y esto ya nos lo dirá la maestra Erika, pues de los peritajes, ¿no? Del peritaje antropológico para dar cuenta de que esas violencias no es un problema entre dos personas, es un problema mucho más complejo. Entonces, ya para casi finalizar, me gustaría leerles un poquito de lo que dice Segato en relación a que las violencias pues es un problema complejo porque dice Segato, únicamente nosotros podemos hacer esta separación de la violencia física o de la violencia moral en términos analíticos, es decir, para hacer un análisis. ¿Por qué? Porque en la realidad no es que se lleven o sea, no se llevan a cabo de esa forma. Dice Segato, cuando la crueldad es física, no puede prescindir del correlato moral. Sin desmoralización, no hay subordinación posible. Y si fuera posible una crueldad puramente física, es decir, que solamente hubiera violencia física, sus consecuencias serían inevitablemente también morales. O sea, habla como de esa complejidad de la violencia y que únicamente para hacer a lo mejor un análisis, como en este caso, en investigación, podemos hacer la división, pero en la realidad no es que se presenten de esa forma. Entonces, me parece que Segato es una de las autoras que nos permiten justamente advertir en las dimensiones que se están articulando para producir formas de violencia hacia las mujeres, que son formas específicas, pero jamás entenderlas como de forma aislada. Creo que hasta acá dejaría mi participación. Muchas gracias. A continuación, sigue la participación de la doctora Elbeisel Landaverde Romero, quien tiene estudios en psicología clínica y es egresada del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Isel nos dice: mi acercamiento es desde mi formación teórico-experiencial psicoanalítica, pero también como mujer interesada en entender las lógicas de poder y violencia que nos atraviesan, además de ser una académica interpelada por la interdisciplina, no solo como un referente teórico, sino también práctico. En este sentido, Rita me parece que nos muestra en su escritura cómo se miran los fenómenos como el de la violencia desde los lentes de la interdisciplina. Hola, buenas tardes a todos, todas, todos. Eh, bueno, yo sí reflexionaba un poco sobre cómo escribir o qué escribir. Voy a compartir lo que escribí. Tengo que decir que tenía 38 grados de temperatura porque ando como una infección estomacal, así que si es un poquito debrayado mi texto, me disculpo. Creo que no, creo que no es tan locochón. Pero también pensaba, y es importante para mí decirlo, subrayar esto que decía la doctora Adriana sobre cómo me acerco al texto. Yo voy a comentar el texto de Contrapedagogías de la Crueldad. Y la verdad es que me acerco no como una experta en teoría feminista, me acerco como una mujer que vive el día a día como mujer, ¿no? Y que ha vivido situaciones que por supuesto son pues de distinta naturaleza y dentro de esa naturaleza está también situaciones de violencia, ¿no? Porque al final, pues, como lo dice Rita, la violencia hacia las mujeres es una violencia sistemática, o sea, creo que a veces es más ruidosa, a veces es más silenciosa, a veces es más opaca que otras, ¿no? Entonces,
en mi escrito es más eso, como un escrito que les cuenta desde mi vivencia como mujer, cómo entiendo yo el texto y lo que a mí ¿no? De ese texto. Entonces, espero ser clara. Eh, y bueno, le titulé a propósito de un texto de un psicoanalista argentino, Palabras de la Resistencia, porque al final creo que en este libro de Contrapedagogías de la Crueldad, lo que hay es una insistencia de Rita de pues cómo resistir a la violencia sistemática, a esas pedagogías, esas formas pedagógicas, ¿no? A esas prácticas que nos enseñan la violencia como algo habitual, como que la naturalizan en nuestras relaciones más cotidianas, ¿no? Eh, entonces, bueno, para escribir estas breves líneas pensaba, ¿cómo fue que llegué a Rita Segato? Es una pregunta que me hacía, o sea, realmente, en serio me la hacía, tratando de recordar cómo fue que llegué a ella. Y francamente no logré recordar, aunque hacía el esfuerzo, lo que se me ocurren son hipótesis. Me pregunto si fue el contenido del doctorado, el contenido temático, teórico, o escuchar a mis compañeras, ahora amigas, contar sobre sus problemas de investigación que abordaban temas de perspectiva de género, o el momento de mi vida en el cual ya se asomaba la muerte de un vínculo, porque justo Rita en este libro habla también de no solo de la desritualización de la muerte de las personas, sino de la desritualización de la muerte de los vínculos con quien se muere. Sobre todo se refiere a quien asesinan de una manera violenta, de una manera cruel, ¿no? En fin, pudo haber sido todo conjunto, ¿no? Lo que sí tengo como recuerdo vívido es que cuando inicié a leer Contrapedagogías de la Crueldad, no pude parar hasta que llegué a la última página. Y en serio, o sea, eso no era parte de mi fiebre. De verdad, empecé a leer el libro y lo terminé en una semana. O sea, es de no parar de leer. Tengo que decir que creo que mi Freud había provocado eso, ¿no? Fue un libro que me cautivó porque su contenido me generó un montón de reflexiones, preguntas y vacíos. Vacíos no de saber, sino más bien una especie como de vacío espiritual. Porque lo que ella cuenta allí es una realidad en la que vivimos y entre que hace que reflexionemos, pero también genera como una especie de dónde estamos parados, paradas, ¿no? ¿Qué lugar habitamos? Y es que más allá de la formalización que la teoría implica en este texto, nos encontramos con una forma compleja de explicar, describir o relatar la realidad que vivimos a diario como sujetos intrincados con un tejido social que nos enseña prácticas que no siempre son las mejores, pero que sin duda nos llevan a algún lugar. ¿A qué lugar? Por ejemplo, diría Segato, pues a la cosificación y la desritualización de la muerte, por ejemplo, ¿no? Rita cuenta la práctica de la crueldad que recae sobre el cuerpo de las mujeres. La enseñanza de la crueldad manifiesta en la cosificación de cuerpo de mujeres marcadas y mutiladas, porque lo que hace Rita pues, es recuperar los feminicidios sistemáticos que tuvieron lugar en Ciudad Juárez en los 90. Afirma Rita Segato en la página 13 que pedagogías de la crueldad son todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Y continúa diciendo que esta práctica enseña a algo más que matar, enseña a matar de una muerte desritualizada. Bueno, pues ya entrada a decir eso pues es muy potente, ¿no? Definir con esa claridad estas prácticas pedagógicas es algo que es de agradecer y subrayar, porque definir es una acción que fue posible gracias al acto de nombrar. Nombrar la dureza de la realidad, la violencia que habita la vida y la muerte. Nombrar lo que muchas veces no tiene nombre o no se le ha construido aún. Esto de nombrar es un verbo
que aparece en el texto de Contrapedagogías de la Crueldad de una manera muy recurrente. Y creo, como lo digo más adelante, que esa es una de las cosas que hace que Rita no niegue la cruz de su parroquia, es decir, la formación como psicoanalista, porque para las personas que estamos formadas o que se están formando en psicoanálisis, es fundamental el nombrar. No es nada más decir por decir. Decir es un acto performativo, total y absolutamente. Y es la posibilidad que tenemos de darle lugar a fenómenos que a veces son muy complejos, muy difíciles de asimilar, o es la posibilidad también de abstenernos de llevar al acto, ¿no? O también es la posibilidad de tramitar o elaborar aquello que es traumático, ¿sí? Incluso Rita habla del traumatismo social, utiliza ese concepto también, justo en esta idea de, pues lo que no se nombra, ¿no? Pues no hay posibilidad de darle lugar, ni por supuesto darle ningún tipo de existencia. Para Rita, nombrar es una de las acciones que nos pueden sostener en la resistencia a la crueldad que se produce y reproduce en la cotidianidad. Leo entonces en este libro un llamado a reconocer los problemas que nos aquejan y a proponer o ser congruentes con prácticas de reconocimiento y visibilización, como es el caso en este texto citado, de la perspectiva de derechos humanos para abordar e intervenir en un problema, de aquello que no debería de estar allí. Es pues una insistencia a hacer una labor nominativa tan familiar para mí, porque con la palabra es que trabajo. Le apuesto a poner en palabras verbales y no verbales aquello que no anda o aquello que nos hace andar, pero que no debería de estar. Aquí no es... Rita refiere a los derechos humanos, pero creo que lo hace desde una perspectiva crítica. No es una oda a los derechos humanos. Ella dice a lo largo del texto que hay muchas cosas que trabajar sobre los derechos humanos, pero que ciertamente los derechos humanos son una lista nominativa, dice ella, de lo que tiene que estar y de lo que es necesario tener presente para justo resistir o producir prácticas que no sean prácticas crueles, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí hay una lectura crítica hacia los derechos humanos, pero ciertamente ella dice, ese es un primer, como que es un paso importante, ¿no? Nombrar a lo que tenemos derecho y nombrar la obligatoriedad también del Estado de hacerse cargo de gestionar, de ofrecer esas condiciones a las que tenemos derecho, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante remarcarlo. Insiste también en contar las características del capitalismo y cómo este está definido por un proyecto de las cosas y no de los vínculos, donde no nos abrimos a la otredad, a la diferencia, a la pluralidad. O sea, el capitalismo es una especie de campo donde, o una especie ha puesto como estas condiciones donde se ha dificultado asumir a la otredad, incorporarla, ¿no? Y más bien como que la queremos sacar, la queremos de pronto aniquilar. Buscamos la comodidad de la homogeneidad y huimos de la ética de la insatisfacción. Yo subrayaría ese término, ese concepto, bueno, sí, yo creo que sí es un concepto, aparece en este libro, La ética de la insatisfacción. Yo no soy experta en ética, pero me parece súper interesante y habría que profundizar en ese término. Ella dice, o sea, porque uno diría, pero pues cómo estar insatisfechos no está padre. Pues sí, sí está padre. O sea, lo que ella dice es parte de nuestra condición humana, ¿no? Es parte de lo que nos hace también abrirnos a la pregunta, a la incomodidad, a la inconformidad. Entonces, a mí me parece muy importante ese término, ese concepto que aparece en este libro, la ética de la insatisfacción. Como si para ser felices tuviéramos que estar colmados siempre. Allí Rita no niega la cruz de su parroquia.
como dicen vulgarmente o popularmente, no sé. Más se pregunta, Es decir, doctor no Panos. niega su formación como psicoanalista también. Y en esta huida de la otredad, acción que sistemáticamente termina en la aniquilación y cosificación de la diferencia, el objetivo es dejar de sentir empatía. Este es uno de los centros del proyecto de cosificación, destruir esa capacidad tan crucial para los vínculos, tan crucial para construir la categoría del nosotros. Entonces, ¿cómo resistir a estas pedagogías de la crueldad? ¿Cómo resistir sin quedarnos fuera? Porque según entiendo, a Rita Segato se resiste desde adentro. ¿Qué prácticas podemos echar a andar para resistir? He allí, desde mi punto de vista, lo invaluable de este texto, que despliega posibilidades de acción sin caer en un manual del buen comportamiento o de la ciudadana ejemplar. O sea, lo que para mí es muy valioso en este texto es que nos permita poder ubicar qué podemos hacer. Por eso subrayar las palabras prácticas. ¿Qué podemos hacer para resistir? Y creo que ella habla también de las prácticas más cotidianas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestra cotidianeidad para poder resistir a esa violencia? Además de todo el bagaje de experiencias que esta autora nos comparte, pienso en el trabajo que hizo con varones presos por el delito de violación. Experiencia que la llevó, bueno, eso es lo que ya les comentó la doctora Karen, experiencia que la llevó a escribir una de sus más potentes hipótesis. El sujeto violador es un sujeto moralizante que pone en acto la dueñidad, el sentirse dueño de los cuerpos de las mujeres. Violar no es un acto que se haga por motivación sexual, sino por motivos políticos. Eso ya, bueno, lo comentó también Karen. Localizo entonces algunas ideas para pensar en los modos de resistencia. Las dejo aquí enunciadas a modo de pretexto para seguir conversando. Como no quería hacer una cosa así como muy abstracta, dije, bueno, la pregunta es ¿qué podemos hacer para resistir? Entonces, lo que hice fue, como a manera de lista, localizar ciertas propuestas de Rita y nombrarlas. Entonces las voy a decir así y podemos conversar sobre ellas. No voy a decir mucho más, ¿no? Afirma la página 17. La contrapedagogía de la crueldad, es decir, una contrapedagogía del poder, dice ella, sobre todo una contrapedagogía del poder, o sea, del patriarcado. Resistamos al patriarcado nombrando aquellas acciones que emanan de él, aquellas acciones que nos dejan en silencio, que nos impiden sentir lo que siente la otra. Cada quien, de acuerdo a su historia y su trama vivencial, puede darle forma a esto. Segundo, no perdamos de vista que, como mujeres, que nosotras, que ustedes, desde la experiencia histórica que hemos tenido, podemos sentar el ejemplo de otras formas de pensar y de hacer colectividad. Y bueno, yo ahí pensaba, pues este texto sí que empodera, ¿no? Este lugar que nos da también en la historia. Bueno, tercer punto, reconocer que existe violencia de género y según palabras de Segato, las primeras víctimas son los varones por el mandato de masculinidad. Pienso detenidamente en esta afirmación y no la asumo como victimizante, más bien como empática. Pero claro que es de las afirmaciones que se deben discutir, sobre todo con quienes intervienen o hacen trabajo con varones. Otro punto, nombrar, no dejar de nombrar. Dice también, resistir a la unificación de los sueños. Insurgirnos a las reducciones binarias. Y cierro con esta idea. Dice ella, ¿no? Erosionar, desestructurar, desmontar, desobedecer, errar, desnaturalizar. Dice Segato, una desobediencia capilar diaria. A mí me encanta esta idea de capilar diaria, o sea, desde adentro y desde el día a día. O sea, desobediencia desde la cotidianidad de la vida. Muchas gracias.
Además de su trabajo académico, Rita Laura Segato ha sido una activista defensora de los derechos humanos y ha participado en diversas organizaciones y movimientos sociales en América Latina. Ha colaborado con organizaciones de mujeres, colectivos indígenas y otros grupos marginados, apoyando sus luchas y visibilizando sus demandas en foros internacionales. Bueno, y para cerrar, tenemos la participación de la maestra Erika Elizabeth Ramos Castro, quien tiene estudios en antropología, es perita en antropología social, inscrita en el padrón de peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. De hecho, es la única perita en esta materia en el Estado. Erika nos dice: el trabajo antropológico realizado por y para las mujeres debe nutrirse de aportes y visiones de mujeres que, como Rita Segato, aman y comprenden la interculturalidad y las violencias que le atraviesan. Así, su experiencia en el peritaje antropológico y de género me ha enseñado como mujer, madre y docente a escudriñar más allá de lo evidente, más allá de lo que las pedagogías de la violencia nos han enseñado a todas aquellas personas que hemos sido formadas en el contexto de la occidentalización, a entender y defender las diferencias y las violencias a las que están sujetas. Por eso, yo amo a Rita Segato. Hola, buenas tardes todos. Qué bien que te tocó al final, porque en la cuestión de la práctica de los peritajes, en realidad viene como a resumir lo que las colegas acaban de mencionar, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Entonces, yo me voy a permitir hacer como una lectura y algunas intervenciones, porque yo lo que tuve que hacer, aparte bueno, de leer a Rita Segato directamente en la cuestión del peritaje, ¿sí? Fue hacer un rastreo para ubicar cómo se llegó ahí, ¿no? Ese fue mi primer pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó Segato a hacer peritajes? Y encuentro que es en su práctica de investigación, pero también en su vida personal, que la va a llevar hacia esa tarea. Es una tarea ineludible, a final de cuentas, ¿no? Entonces ya vamos explicando poco a poco a qué me refiero. Comienzo. La trayectoria de vida y profesional de Rita Segato llevó a la autora a un acercamiento con la violencia de género desde muy joven. Una encrucijada se le presentó cuando en 1974, tenía, me parece, 23 años, se autoexilió de Argentina después del asesinato de su profesor, al cual era muy cercana. El diputado Rodolfo Ortega Peña, por un grupo de la organización terrorista peronista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA. Ella sintió que algo se avecinaba y por eso la decisión del desarraigo. A partir de entonces, la interculturalidad y la diversidad se revela con más fuerza frente a su mirada de antropólogo. A principios de los años 90, en Brasil, desarrolló una investigación sobre la mentalidad de los condenados por violación presos en la penitenciaría de Brasilia, mencionado recientemente, cuyos resultados fueron publicados en su obra Las estructuras elementales de la violencia. Ensayo sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos de 2003. Investigación de la cual se desprenden sus primeras hipótesis en relación con la violación como el uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad compatibles. La violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es significada por la pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo. Esa es una hipótesis. Esto es bien importante destacar. Esta es una antropóloga que lanza hipótesis. Pocas somos los antropólogos que nos lanzamos a hacer una hipótesis. Y cuando lo hacemos, generalmente estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no es una hipótesis, es un hecho. Ella sí lanza hipótesis y se corrobora a lo largo de su trabajo y resulta que sale más información de la que se podía obtener a través de esa hipótesis. Ya veremos eso en el peritaje. Al acercarse a casos de violencia feminicida, entendida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidios y otras formas de muerte violentas de mujeres, las hipótesis y los sentires se multiplican. A raíz de la invitación de dos organizaciones mexicanas para participar en el foro en Ciudad Juárez en el año de 2004, organización con la intención de reflexionar sobre los feminicidios sucedidos en dicha ciudad, mayoritariamente durante la década de 1990, el impacto de sus investigaciones en los peritajes de género es determinante. Aquí vale la pena hacer una pausa, porque ella comenta que, bueno, la cuestión de los feminicidios en Ciudad Juárez efectivamente se dan durante toda la década de 1990. Estos foros que se estaban realizando eran pues en apoyo a las víctimas secundarias, es decir, madres, hermanas, etcétera, ¿no? Ella cuenta como, es una anécdota, pero es una realidad terrible, como cuando ella iba a participar, se cayó la señal de todo el estado de Chihuahua. Su participación en televisión no se logró. Se cayó la señal de cable. Y no solamente eso, sino que justo ella tenía planeado estar 9 días en Ciudad Juárez para estas pláticas, pero justo el día de su participación también, ella había sido invitada por estas organizaciones básicamente en apoyo a dos mujeres, ¿sí? Las hijas, o las dos hijas de una de estas mujeres fueron asesinadas ese día. Ella lo tomó como una señal terrible, ¿no? Es una de las tantas señales por las que ya había pasado desde los años 70. Entonces, ella tomó la decisión de retirarse en ese momento, ¿sí? Pero, pues justo queda su reflexión en los escritos, ¿no? En los escritos que estamos mencionando en este trabajo. Continúo. Su obra, La escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Territorio, Soberanía y Crímenes de Segundo Estado, de 2013, pone de relieve que particularmente en espacios de frontera, el neoliberalismo acompañado de autoritarismo de las formas de gobierno han estado marcados por una creciente violencia contra las mujeres. Para la autora, los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez son productores y reproductores de impunidad, y se han convertido en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. El feminicidio, en el sentido en el que Ciudad Juárez le confiere a esta palabra, es para la autora el asesinato de una mujer muy genérica, de un tipo de mujer solo por ser mujer y por pertenecer a este tipo, de la misma forma que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso e ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto específico. En este trabajo, de hecho, Rita Segato lanza la hipótesis, ¿sí?, sustentada en que todos los hombres que fueron detenidos en aquel entonces, prácticamente ninguno había sido un asesino real en esas condiciones. Se detuvo muchísimos hombres, ¿no? Hombres en condición de pobreza, hombres que era factible detener. Y ella menciona que realmente los empresarios vivían del otro lado, ¿no? Del otro lado de la frontera. Y que su hipótesis y su seguimiento sería más bien un proyecto, ¿sí?, neoliberal que permitiera que en un estado sin estado, como mencionaron la mayor parte de los peritajes que se realizaron a finales de la década de los 90, pues se pudiera asentar el capitalismo más exacerbado, ¿no? Entonces, ya con una mirada, digamos, 2 o 3 años posterior a la situación,
ella, digo, la situación más grave, porque se estaba dando un asesinato o dos asesinatos mientras ella estaba en este territorio, la situación se podía mirar desde esta perspectiva, cosa que los peritajes que más o menos se hicieron 5 o 6 peritajes de antropología en aquel entonces no alcanzaron a dimensionar, ¿no? Se centraban en la situación de la inexistencia del Estado. Ese era el punto nodal de los resultados de sus peritajes. Bien, continúo. Al mismo tiempo, Segato pone de relieve que el tema teórico, ético y jurídico de los feminicidios es semejante al gran tema del Holocausto y sus dilemas. Ambos crímenes son patrimonio, aprendizaje y lección que pertenece a la humanidad toda. Ni se encuentran sus perpetradores fuera de un horizonte de humanidad común, ni están sus víctimas dotadas de una cualidad esencial e idiosincrasia que les distingue de todos los otros pueblos masacrados de la historia. Las condiciones históricas que nos transforman en monstruos o cómplices de los monstruos nos acechan a todos. La amenaza de la monstrificación pende sobre todo, sin excepción, así como la amenaza de la victimización. Basta establecer una frontera rigurosa y precisa entre un nosotros y un los otros, y el proceso estará en marcha. En esa medida se pone en juego el futuro de la humanidad. La reflexión que hace Rita Segato aquí es arrasadora, ¿no? Nos está diciendo que podemos estar de un lado de la frontera y de otro en cualquier momento, en cualquier minuto, ¿sí? Entonces, dice ella, esto en realidad, si no se soluciona en un momento, va a ser una de las razones por las que la humanidad pues, deje de tener presencia en este planeta, ¿no? Esta situación en esa dimensión lo coloca y en esa dimensión su preocupación analítica. O sea, no es solamente un señalamiento, sino es un trabajo constante, arduo, para encontrar los elementos, como ya se mencionó en el texto de la contrapedagogía de la crueldad, que permitan revertir esta circunstancia, ¿no? Continúo. Así comprender este nuevo giro violento del patriarcado permitirá la revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico para posibilitar la detención del femigenocidio hoy en marcha. Los femigenocidios son asesinatos de mujeres que buscan destruir a una comunidad, un tejido social, para reducir la moral de los hombres, de los padres, de los miembros de un colectivo que ancestralmente tienen una visión que defiende a sus mujeres, y la mujer, la víctima, resulta en el desecho del proceso como una pieza descartable. Aquí entramos en el emblemático peritaje antropológico de género de Rita Segato del caso de Sepurzarco, municipio del Estor, departamento de Izabal en Guatemala. Esto que acabo de leer, ¿sí? El concepto de femigenocidio es un concepto elaborado a raíz del peritaje, ¿sí? Es muy importante entender cómo los peritajes suelen llevar a la producción de conceptualizaciones y a generalizaciones que resultan muy útiles. Es decir, es un poco como en el derecho, ¿cómo le llaman a esa palabra? Jurisprudencia, ¿no? Se hace jurisprudencia y esto permite hacer una generalización o utilizar ese caso para casos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, primero explico qué es un peritaje antropológico de género y después entro en el asunto de Sepurzarco, ¿no? El peritaje antropológico de género es una herramienta científica que se utiliza en los sistemas de justicia como un medio de prueba sobre la realidad sociocultural y biocultural de personas y colectivos. El peritaje antropológico puede ser utilizado para contribuir a la construcción de conocimientos sobre las violencias y la discriminación de género y para evitar revictimizar a las mujeres y a los pueblos indígenas u originarios. La autora añade que es un ejercicio complejo de traducción de términos e ideas de un universo cultural a otro, y en ese sentido se contribuye al diálogo entre el tribunal y las partes enfrentadas. Más aún, el peritaje antropológico tendrá en su cargo la interpretación de los hechos denunciados y su impacto en las comunidades a la luz de patrones de cultura
y valores propios de los sujetos individuales y colectivos que acuden al tribunal en calidad de víctimas. La investigadora aborda en la definición del peritaje antropológico al colocar al investigador, investigadora, como una intérprete cultural entre las tres partes, la de los demandantes, la de los agresores y la de los jueces, fiscales y otros agentes de Estado. Así les otorga inteligibilidad a acciones que de otra forma permanecen opacas. Este agregado que hace ella es muy importante y muy interesante porque cuando nos dan los cursos de peritaje, nos dicen lo único que tú tienes que hacer es que el juzgador comprenda al otro, comprenda la situación que se está dando. Es todo. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que piensa el juzgador, ¿no? Su cosmovisión es la relevante. Tienes que hacer una especie de traducción. Y no es tal, ¿sí? Tienes que también meter en el pensamiento de los juzgadores, en el pensamiento de la circunstancia o el caso que se está presentando y por supuesto de aquellos que están demandando una respuesta a una situación determinada. Entonces, hacer la práctica de los peritajes no es nada fácil, ¿sí? No se puede tampoco trivializar, no es algo sencillo y es algo sobre lo que tenemos que aprender de manera constante, todo el tiempo, ¿sí? Bueno, si quieren platicar un poco más sobre peritaje, pues lo hacemos un poquito más adelante. Coloco el contexto histórico sociocultural porque ella lo hace de manera brillante. La verdad es que es muy concreto, pero también muy brillante la forma en que abarca prácticamente toda la circunstancia que rodea a este tipo de peritajes, ¿no? El caso de Sepur Sarco es la ejemplificación de cómo en nuestro continente coexisten sociedades inmersas en universos simbólicos muy diferentes que viven lado a lado sin que por eso exista un intento de diálogo intercultural, ni mucho menos articulaciones institucionales para que la aparente familiaridad que resulta de sus presencias contiguas se transforme en un mutuo de comprensión y relación. Esto es agravado porque la proximidad geográfica de los pueblos del continente americano es el resultado de la guerra de conquista y de la colonización forzada, que ha fundado un patrón racista y permanentemente colonial, reproductor de una desigualdad endémica entre los mismos y que mucho perjudica a la paz y el bienestar de las naciones, ¿no? Aquí Rita Segato trae un poco lo que sería influencia de lo que yo llamaría anticolonialismo, ¿no? Por ahí dicen que es decolonial su pensamiento. Yo no lo veo así, me parece que su pensamiento es netamente anticolonial y justo por eso le da la posibilidad de apertura hacia este pensamiento, ¿no? Bien, explico el caso en particular y después me voy a sus resultados. Sepur Sarco es un pueblito que en términos de municipalidad no se reconoce como pueblo, sino como un rancho, ¿sí? Sepur está ubicado a 80 kilómetros de la cabecera municipal. Para llegar ahí hay que pues obviamente ir por terracería, un conjunto de cosas que a veces no permiten ni siquiera la movilidad. Ese es Sepur Sarco, ¿sí? En los documentos, Sepur Sarco está dado de alta, repito, como un rancho que pertenece a 8 personas. Sepur Sarco en realidad es una comunidad indígena, ¿sí? El nombre de la comunidad es una comunidad que se autodenomina Quechí, que es maya, ¿sí? Y obviamente está asentada en su territorio, pues, ancestralmente. El asunto empieza justo en los años 80, que es todavía parte de lo que se conoce como la guerra civil en Guatemala, que ella ahí hace una anotación, ¿no? Dice ella, no es una guerra civil, es una guerra contra las comunidades.
Es una guerra que se inicia con la intención de despojar a prácticamente todas las comunidades indígenas de sus recursos. En ese sentido, no es ninguna guerra civil. Lo que hizo la gente es responder en la medida de sus posibilidades. Entonces, y eso queda muy claro, ella menciona también en el peritaje que existen los documentos de Sofía, eso lo pueden ustedes encontrar publicado, ya están liberados, y ahí es donde se menciona así le llaman, ¿no? La puesta en marcha de Sofía, que es toda la estrategia de guerra que se realizó en aquel entonces. Ella menciona que en un momento dado, un grupo de campesinos, varones, decidió que iba a preguntar sobre la posibilidad de tener documentos que les hicieran dueños legales de su propio territorio. Van, hacen la pregunta, regresan a su comunidad y la respuesta es la militarización, ¿sí? Llegan los militares, asesinan a una cantidad más o menos de, creo que son 7 hombres, una madre y una hija, de lo que fueron a preguntar, ¿no? Esa fue la respuesta. Son asesinados y las esposas son tomadas porque se instala un batallón ahí cerca de la comunidad, son tomadas por los militares para el servicio, para la esclavitud, más bien sexual y doméstica. Esas mujeres no se les permite salir de ese batallón, ¿sí? Son las esposas de las personas que fueron a preguntar sobre la cuestión de la tierra. Entonces, esto es sistemático, dice ella, coreográfico. ¿Por qué? Porque tienen como su mando superior al que fue al final, en la sentencia se le dieron 200 y tantos años de cárcel a este señor. Este señor era el mando en ese momento y les decía cuándo violar y en qué circunstancias, ¿no? Lo vas a hacer en la cocina, lo vas a hacer cuando vaya en el río, vas a hacerlo esto, y se va a hacer cada cierto tiempo. Dice Rita Segato, es una estrategia de guerra, ¿sí? Como mencioné hace rato, una estrategia de guerra orientada a la desmoralización completa de la comunidad, a destejer el tejido de esa comunidad. Ese era el objetivo de ese tipo de prácticas. Y dice ella, es tan real como que cuando este señor es atacado por otro al cual iban a asesinar, el otro señor le lanza algo a los ojos y lo lastima. El señor se retira del mando y ponen a otro, y el otro no manda a hacer ese tipo de cosas, y entonces las violaciones cesen, ¿sí? Dice, es una estrategia que retoma a una persona en particular, y dice ella que es algo de lo que también se practica en Medio Oriente, ¿no? ¿Qué más menciona sobre este caso? Bueno, menciona que justo al estar las mujeres sometidas en un espacio particular, pues ya no se les permite ir a su comunidad. En esa medida pierden contacto con sus hijos, con su familia, ya no pueden cuidarle y sobre todo ya no cumplen las reglas del matrimonio como están establecidas al interior de la comunidad. Hay algo que ella destaca mucho y es que los peritajes multidisciplinarios son obligantes en estos casos, ¿sí? ¿Por qué obligantes? Porque el peritaje lingüístico que se hizo en aquel entonces demuestra que la palabra violación no existía en su lengua. Y como decían las colegas, si no existe, no se practica, ¿sí? Al no existir esa palabra, se les pide a las mujeres que expresen qué otra palabra pudiera describir lo que está sucediendo con ella, y la palabra que eligen es profanación. Ella dice que esta palabra coincide incluso con algunos dichos que están en este mando de guerra de Sofía, ¿no? Dice, es interesantísimo cómo para ellas la palabra profanación coincide con esa acción que se debe de realizar dentro de la comunidad, ¿no?
Y bueno, ellas se sienten descartadas de su comunidad y justo es ahí donde llega a ciertas conclusiones, ¿no? Que me voy a permitir leer así como muy brevemente. Son varios, pero estos son como los más relevantes, ¿no? Eh, Uno, las estrategias bélicas incluyen la profanación sexual, en donde a través del cuerpo de las mujeres se destruye el tejido comunitario. Se desmonta la comunidad, la sexualidad provoca daños y es destino de las comunidades originarias. Dos, la violación constituye una muerte moral contra los tutores de las mujeres, hombres propietarios del cuerpo de sus mujeres, encargados de su cuidado y utilización, pero a partir del matrimonio. Ella en algún momento menciona que las representantes del feminismo blanco la han confrontado y le han dicho, oye, pero el patriarcado está en todos lados, no, estás como idealizando a los pueblos originarios. Y ella dice, no es verdad, sí existe, pero es justo a raíz de la instauración de las políticas militares en las comunidades indígenas que la violencia se exacerba. Eso es indudable. Entonces, no está negando que el patriarcado exista a nivel mundial, sino que son diferencias las que van marcando y es justo ahí donde ellas hacen pues sus diferencias interculturales, ¿no? Después dice que el matrimonio, particularmente en ese tipo de comunidades, es una institución en la que gravita y de la cual depende fuertemente esa estructura marcada por la reciprocidad y de la designación y la aprobación de los futuros cónyuges hasta su consumación como entidad. Es una relación supervisada y entrelazada por obligaciones fuertemente articuladas con la necesidad de la comunidad. Es decir, el matrimonio no tiene nada que ver con el amor romántico, ¿sí? Son lazos que se establecen para la supervivencia de la comunidad, ¿sí? Son contratos y la ruptura de esos contratos no siempre es bien tomada por el resto de la población, tanto mujeres como hombres, porque implica definitivamente la destrucción del tejido social, al cual pues le tienen mucho temor, porque es lo que los mantiene juntos, ¿no? Los mantiene vivos. Entonces dice ella, la transgresión del matrimonio se presenta cuando las mujeres se vieron obligadas a retirar su tributo de cuidado y alimentación a sus proles, que fueron dejadas expuestas al abandono y al hambre, para entregar ese tributo a la misma tropa. Alimentación, cuidado y sexualidad se perciben fuertemente concatenados dentro de las redes de reciprocidades obligatorias que articula la vida de los miembros de la comunidad y serán actividades de significados muy próximos, inequivalentes. Retirar alimento de los miembros de su familia para entregarlos a una fuerza de ocupación constituirá una infracción severa a las reglas de vida, de la forma en que éstas son entendidas. Es ahí donde son acusadas por el resto de las mujeres, ¿sí? Ellas se sienten expuestas, se sienten digamos, lastimadas, ¿no? Ellas se ven obligadas a actuar contra el estigma que al final su misma comunidad les impone y en particular señalan ellas, el estigma viene de las que se quedaron en casa, con casa y marido, ¿no? La denuncia es condenable por el temor que se desestabilice la comunidad. Evidentemente, no es su intención dañar a sus compañeras, pero sí es una forma de cuidado, ¿no? Este caso se replica en muchos sentidos en el caso de Inés Fernández en Guerrero. Ese peritaje lo realizó Rosalba Aida Hernández Castillo, que es profesora del CIESAS. Ahí ustedes, si lo pueden, tienen tiempo de revisarlo, de checarlo, van a encontrar una cantidad de coincidencias terribles, ¿sí? Y sobre todo en la parte de la reparación, ¿no? La reparación tiene básicamente las mismas características. Termino esto. La pedagogía de la crueldad como todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas,
Esta se despliega en la comunidad a partir de la estancia de la milicia en la comunidad. Señalar que la violencia sí existe entre las comunidades. Bueno, esto es lo que les acabo de señalar. Segato, digamos que concluye con esa parte, ¿sí? Que la pedagogía se va a transmitir, esta pedagogía de la crueldad se va a transmitir a través de los militares justo hacia los hombres y mujeres de las nuevas generaciones de la comunidad. Convivir con ellos no es un acto aislado, es un acto que van aprendiendo. Son hombres que tienen el poder y ellos también quieren el poder, ellas también quieren el poder y por tanto la violencia se multiplica al interior de las casas en esas comunidades, ¿sí? Dice, por eso es que se estima que esta violencia que viene del pensamiento occidental pues es muy grave, ¿sí? Y que desentraña a las propias comunidades, ¿sí? Eso es lo que concluye básicamente, ¿no? Este peritaje, como el peritaje de Guerrero, tiene como dos puntos, uno que es el castigo y el otro la reparación. En ambos casos, la reparación consiste en pues dar pues educación, en poner espacios de salud para las comunidades, etcétera. El punto es que no ha sucedido en ningún caso realmente al 100%, ¿no? De hecho, en Sepur ni siquiera se han comenzado esas acciones. ¿Y en qué año estamos, no? Leer a Rita Segato y ver que esas cosas no se han cumplido, a mí me hace sentir un poco menos culpable, porque cuando uno hace un peritaje y siente que uno va a resolver algo y no ve que lleguen los resultados, te sientes culpable porque no llega, ¿no? Dices, sí, que me equivoqué, que hice mal, ¿no? Y te das cuenta que hasta peritajes tan extraordinarios como los que hace Rita Segato, pues no tienen tampoco ese final feliz que uno esperaría, ¿no? La tierra sigue sin pertenecerles, la marginación es terrible. En los últimos años se violó de nuevo a una niña de 13 años. La situación sigue exactamente igual que antes, ¿no? Siguen en esas condiciones. Me parece que esas son las cosas que nos deja la práctica del peritaje como parte de nuestra profesionalización, las cosas que ella nos enseña a ver en estas situaciones y que a veces no somos capaces de comprender al 100%. Y también nos deja esta reflexión en torno al acompañamiento a las mujeres y los hombres que hacen este tipo de peritajes, ¿no? Ella señala que es bien importante recibir acompañamiento psicológico y acciones de contención, porque si lo haces pensando que puedes con todo eso, con todas esas ideas, al final terminas muy lastimada, muy lastimado, muy dañado, muy dañada, y eso no es correcto, ¿no? Ella señala lo fundamental de eso, y bueno, en el proyecto que yo tengo, pues la verdad es que sí lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Ha sido una situación muy complicada, pero pues hemos tratado de darnos acompañamiento. Por fortuna tenemos una psicóloga que nos acompaña y más o menos hemos tratado de generar esas estrategias, ¿no? Me parece que eso sería lo más relevante que tengo que mencionar sobre el peritaje y las aportaciones de Alicia. Gracias. Rita Laura Segato nació el 14 de agosto de 1951 en Buenos Aires y actualmente labora en la Universidad Nacional de Brasilia. Y pues quiero pedirles nuevamente un aplauso para las tres presentadoras. Y ahora nos gustaría escucharles reacciones, reflexiones que se hayan suscitado a partir de escuchar las tres presentaciones y que quieran compartirnos. Aquí, cuando alguien dice más que una pregunta es un comentario, así es lo que queremos, comentarios. Queremos escuchar sus comentarios, reflexiones, reacciones, aquello que haya detonado pues,
el Borders el día de hoy. Muchas gracias. María Luz Servín de la Facultad de Psicología y Educación. Y este semestre estoy impartiendo una materia optativa que lleva por nombre Educación, Feminismos y Género. Y mis estudiantes que también ahora están acercándose a algunas líneas de reflexión. Tuvimos la oportunidad, de manera fortuita, de perdernos hace 15 días pensando que el conversatorio era hace 15 días y a propósito de que nos equivocamos, en realidad empezamos a leer fragmentos de distintos textos de Rita Segato. Se ha convertido en un referente, incluso lo he escuchado con varones que están ahora trabajando con varones para dar pauta a que, si bien tiene que reconocerse estas articulaciones que permiten que la violencia se legitime, ya sea porque hay varones que así lo instan, pero también por el silencio de los mismos. Y entonces ha habido una oportunidad incluso de pensar que si los varones logran incorporar el silencio frente a prácticas de violencias hacia las mujeres deja de ser una práctica, hay una oportunidad de ir rompiendo culturalmente diferentes rutas posibles de trabajo. Y a mí me parece que el texto que compartió la doctora Isel sobre contrapedagogías de la crueldad tiene un aparato de reflexión importante, porque no solamente enuncia todas las formas a las que nos vamos acostumbrando en el día a día a la crueldad en el transitar de la vida diaria. Es decir, desde que salimos y caminamos en diferentes espacios, ahí legitimando con la no acción la desigualdad, la pobreza, las expresiones de violencias en todas las dimensiones, y al mismo tiempo lo que permite también delinear es que es posible imaginar una ruta distinta, apostándole al vínculo, apostándole al reconocimiento del otro, apostándole a cómo vamos a contrarrestar esa crueldad. No solo es nombrarla, sino entonces también identificar qué está en mi alcance para poder tramitar otra parte, otra realidad. Y he escuchado entonces en algunas reflexiones, algunos varones, particularmente un maestro que trabaja con varones, diciendo, incluso aunque no lo nombra así, la reflexión sobre estas masculinidades y la expresión violenta de estas masculinidades también viene de la mano con Rita Segato para dar pauta a pensar otras formas de reflexión. Y la reflexión que nos ponía la última profesora sobre el alcance de los peritajes, la iba escuchando e iba siguiendo en mi cabeza Inés Fernández también como una posibilidad de identificar qué vamos a ver a partir de la oportunidad de enunciar qué es lo que está pasando en un trabajo tan sensible como son los propios peritajes. Y cierro a propósito del título de este conversatorio en términos de cómo no amar a Rita Segato. Yo todavía no me enuncio así en términos de amarla, pero me parece prioritario poderla leer, encontrarlos y ver qué me devuelve para pensar mi propia realidad, y al mismo tiempo es una invitación, por ejemplo, con los estudiantes a las que vamos reflexionando semana con semana, una oportunidad incluso para decir, habrá que leer y habrá que ver qué nos devuelve en cada uno de los espacios donde estamos. Gracias. Otro comentario. Bueno, muchas gracias por organizar este evento, por participar en él. He llegado tarde, es la historia de mi vida, que me voy a hacer por otra facultad, pero yo también he trabajado y trabajo
con las teorías y los libros de Rita Segato y creo que pues, evidentemente es un excelente acompañamiento. Mi pregunta va en especial para la última ponente, que es a la que he tenido la suerte y la fortuna de escuchar, y nos está hablando de ese tema del peritaje. Y yo me preguntaba también por el tema de las leyes. Sí, en Contrapedagogías de la Crueldad, ella nos habla de la necesidad del trabajo con los hombres, sobre todo, pero hablando de este tema del peritaje, me preguntaba en la transformación de las leyes, si no existe, o sea, hay dos sectores que son todavía muy renuentes a las entradas de las perspectivas feministas, muchas de las cuales aporta Rita Segato, que para mí tienen que ver con el sector de la medicina y con el sector de las leyes. Entonces, nos está hablando de todos estos aspectos de peritaje, pero hay una manera de lograr ciertos cambios legislativos en la protección de las víctimas, tanto sean hombres como mujeres, en todo este aspecto relativo a las comunidades, porque parece que hasta que algo no es ley, y si acaso incluso ni que sea ley, significa que vaya a ser efectivo o se vaya a llevar a cabo, ¿no? Pero me pregunto si hay algún tipo de cambio, transformación en las leyes que afectan al manejo de estas comunidades o las actuaciones de los militares o del ejército en estas comunidades, si hay una suspensión de un sistema de leyes establecido cuando entra el ejército. Parto de mi desconocimiento del tema. Entonces, no sé si pudiera profundizar más al respecto. Muchas gracias. Sí, ¿ya se escucha? Sí. Ok. Bueno, aquí yo contestaría en dos partes. Uno, Rita Segato es una mujer que no está por esperar a que las leyes cambien. No, no es una mujer que tenga esa pretensión. Sí se informa mucho, ¿no? Porque dice que a nivel internacional, por ejemplo, hay muchos temas que están en controversia y hay uno muy básico, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, si mujeres acusan de violación a alguien, pero también al mismo tiempo han sido torturadas, la ley les dice, o lo estás acusando de violación o lo estás acusando de tortura. Elige una de las dos. Pero si fueron las dos, ¿cómo es posible que las dos cosas no puedan solventarse dentro de la ley mexicana y de cualquier ley internacional? Porque ninguna ley lo considera así. ¿Cuál es el trasfondo de estas dos palabras? Tortura es un acto que se entiende como público, ¿sí? Es decir, alguien fue torturada, y entonces todo el mundo se enteró, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es público, ¿sí? Es viable que todo el mundo se entere. Pero cuando ocurre una violación, no necesariamente la ley lo considera como un acto público, sino que es un asunto de la privacidad y por tanto se contraponen. Y entonces Rita Segato dice, ¿sabes qué? Está eso va a durar años en discusión y entonces yo me voy por la acción civil. Yo me voy porque nos unamos, porque hagamos este acompañamiento entre mujeres y luchemos por la visibilización de las violencias, ¿sí? Para acabar con ellas. Ahora, está la otra parte. Ciertamente los peritajes sí han llevado a cambios en la legislación. Bueno, yo conozco más en los casos mexicanos, ¿no? Cambios en la legislación bastante profundos, ¿no? Casos como el de Mariana Buendía, en donde la idea de que la violación hacia una mujer tiene que ser por un desconocido, ¿sí? Porque así ocurría en Ciudad Juárez, que era un imaginario generalizado. En el caso de Mariana Buendía se cambia la visión y se entiende que es posible que una persona muy cercana a ti, tu esposo, tu hermano, tu padre, ¿sí? Puedan ser tus violentadores, ¿no? Entonces, en ese caso ella fue asesinada por su marido y bueno, por una serie de hechos muy terribles. Entonces, la legislación ya exige, por ejemplo, que las pruebas tengan una custodia. O sea, eso es algo que se ha generado a partir de los peritajes, porque todas las pruebas en el caso de Mariana Buendía estaban perdidas, ¿sí? Y eso fue la razón por la cual se pudo reponer el caso.
¿sí? Y así hay cambios en la legislación que efectivamente han ido colocando en aumento las penas, etcétera, ¿no? Pero sí, Rita Segato no está por esperar eso. Dice, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Yo conozco este debate. Sé que hay juezas, sobre todo, que están en esa situación de intentar, ¿no? Vincular conceptos como los que acabo de mencionar, pero su posicionamiento no está ahí, sino en los vínculos de las mujeres para solventar la violencia. No sé si con eso respondo. Ya, quiero decir, para que haya cambios efectivos, si los hombres no participan en esos cambios, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Quiero decir, está muy bien crear vínculos, asociaciones entre mujeres, pero si los hombres no participan de una manera efectiva, si no hay una reeducación, sobre todo de la parte de los varones, y sobre todo de determinados medios que han sido tradicionalmente dominados por los varones, yo creo que esto no, o sea, que la situación no se va a alterar, no va a cambiar. Claro, bueno, ella, bueno, de lo que yo conozco de su trabajo, ella hizo mucha investigación con militares, por ejemplo, ¿no? Y ella reconoce el dolor que persisten estos varones en esas situaciones, en estos contextos de guerra, al tener que violar mujeres, al tener que matar, al tener que hacer mil cosas que pues no están en su entorno directo, ¿no? Entonces, sí lo toma en cuenta, sí sabe que así debe ser, digo, es algo que trata en el libro las contrapedagogías, ¿no? O sea, justo el peritaje lo que muestra es el ejercicio de la pedagogía. Ahí está, los militares que hacen todas sus acciones y eso lo aprenden en la comunidad. La pedagogía es fácil de aprender, ¿no? La crueldad es muy fácil de aprender, pero ¿cómo haces para que los hombres o los varones participen de esta contrapedagogía? Es también algo que tenemos que hacer nosotros como científicos sociales y de todo tipo, pues para ayudar a que eso cambie, ¿no? Ayudarle a Rita Segato, porque Rita Segato no fue con todo, creo. Sí. Gracias, buenas tardes. Yo pues agradecer el espacio, me parece que es un formato muy ameno que nos permite pues conversar un poco. Yo tengo una pregunta para la doctora Elia, en el sentido de lo que comentaba sobre el nombrar y la posibilidad de generar existencia con la enunciación. Según tengo entendido, Rita Segato viene de la escuela de Aníbal Quijano, ¿no? Y bueno, me hizo pensar en este texto de Spivak sobre subalterno, y si puede hablar el subalterno. Entonces me pregunto si hay una discusión en ese sentido, porque nombrar es algo que es complejo, ¿no? O sea, en este texto ya trata de señalar que decimos, pero a veces decimos lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Y en el contexto de la violencia hay una complejidad de identificarla, ¿no? Y de que uno pueda efectivamente hacer alguna diferencia, no solo desde la enunciación, sino desde pues, un proceso reflexivo profundo y complejo, ¿no? Entonces solo me preguntaba eso, si hay alguna reflexión en ese sentido, ¿no? De que el nombrar es, o sea, parece que no solo es enunciar, ¿no? Sino qué se dice con lo que se dice, y si uno tiene acceso a, cuando estás en una posición de violencia o de desventaja, a alcanzar a poder identificar, ¿no? Esas dimensiones. No sé si fui clara. Sí, creo que entiendo la esencia de la idea. Creo que es importante que yo entiendo el nombrar, no nada más como el decir, porque por eso decía en el texto la palabra verbal y la no verbal, o sea, porque a veces
hablar no es suficiente, ¿no? O decir las cosas no es suficiente, o decir lo que nos pasa no es suficiente. Lo entiendo en esta conexión con la práctica. O sea, por eso yo subrayaría la idea, la palabra práctica, porque creo que Segato, y lo leo también desde, o sea, tengo que decirlo, lo leo desde mi formación principal disciplinar, que es el psicoanálisis. Eh, Hablar no es solo decir, sino es también hacer, ¿no? Es como el decir puede producir movimientos, pero no es nada más un tema como de voy a poner en palabras y ya, sino, por eso yo decía en algún momento que en esta fuerza como performativa de la palabra, ¿no? Eh, creo que Rita no lo sostiene, desde donde yo la leo, no es nada más, repito, un tema de decir por decir. Ahora, la otra cosa, pues es no sé, creo que hay otra parte que usted comenta sobre la identificación cuando uno está, no sé si lo entendí, cuando uno está como dentro de esas experiencias, por ejemplo, de violencia, ¿no? Yo ahí sí creo que tendríamos que revisar cada situación, cada contexto. No, a propósito de estas formas de manifestación distintas de la violencia y de cómo cada quien la ha vivido y cómo cada quien ha sido víctima, ¿no? Entonces, no sé si no me atrevería a decir cómo se identifica, pero sí creo que habría que pensar en el nombrar como más allá del hablar. O sea, darle una dimensión más compleja. Nombrar no es, porque luego, por eso luego estas discusiones de, pero bueno, ¿en qué cambia que hablemos de todes? Pues que justo van en esa idea, ¿no? Como de, pues si nada más es decir la palabra, no, es que de fondo hay una posición ideológica, una forma de enfrentar el mundo, una forma de entenderlo, ¿no? De incorporarlo. Entonces, creo que hacia allá, por eso yo decía, lo de nombrar tiene que tener tiene mucha potencia si lo vemos más allá del decir, sino al final también es cómo significamos el mundo y cómo significamos los vínculos que establecemos en ese mundo, ¿no? No sé si me explico, por eso también ella habla de la importancia de los vínculos y de sostener los vínculos. Y creo que también va sobre el nombramiento y con aprovecho de la participación, porque justo en esta idea de los hombres son los varones son las principales, bueno, las primeras víctimas del mandato de masculinidad, y luego va con la idea del silencio, porque hay una especie como de mandato al silencio también, ¿no? No llores, no digas, no expreses, y justo esa es la idea, ¿no? Como si empiezas a poner en palabras, algo diferente podremos hacer, ¿no? Y pensaba en estas organizaciones luego grupales que hay en de varones, ¿no? Donde justo trabajan desde el poner en palabra y que a lo mejor tampoco es una cosa de romantizar el poner en palabra, pero tiene potencia, o sea, siempre y cuando eso, y por eso también hablaba de la congruencia, sea congruente en la cotidianidad, ¿no? O sea, en tu forma de establecer vínculos con la otredad. Entonces, no sé si fui clara en la respuesta. Gracias. Ahorita que decías eso, también recordaba esto de otro autor, Edwin Abner, que habla de los grupos silenciados, que no es que no hablen, sino que no se les escucha, porque no utilizan los términos correctos, no lo hacen en el lugar donde se llevan a cabo o se presentan esos temas, o porque se considera que la manera en cómo lo expresan es subjetiva, ¿no? Y entonces de esa manera es como se les va también prestando o invalidando lo que están nombrando. Entonces es súper difícil. Edwin Artner. Si quieres, ahorita te lo paso. Te paso el texto igual.
bueno, Patricia Martínez dice que felicidades por organizar este bello conversatorio sobre una mujer como Rita Segato, donadora de palabras, como ella misma se nombra. Bueno, si ya no habría otro comentario o participación, ¿sí? Bueno, nada más una cuchilla breve. Soy estudiante de psicología y pues en general me quedo con la incertidumbre de qué puedo, digamos, aportar ya cuando esté como en el campo laboral, ya cuando salga, ¿no?, de estudiar. Y me quedo con muchas cosas de este conversatorio. Y entre ellas, pues también el potencial de los peritajes para explicar, digamos, los fenómenos de una forma, digamos, más directa, ya más dentro de estas relaciones entre demandantes, agresores y los agentes de Estado, y cómo estos, pues al final tienen ese potencial de explicar fenómenos complejos como lo son la violencia de género. Y me quedo mucho también con la parte de desarrollar hipótesis también a partir de la experiencia, porque en las clases que tenemos de investigación, por ejemplo, estamos viendo el desarrollo de las hipótesis, ¿no? Yo me quedo como, bueno, ¿cómo voy a hacer una hipótesis de algo que no conozco? Y pues siento que ya estando, digamos, un poquito más adentrado, por ejemplo, en una experiencia de peritaje, eso también me podría dar como más herramientas para eh, adentrarme a desarrollar hipótesis o irlo platicando entre colegas, etcétera. Y pues nada, me quedo mucho también con esa parte de qué puedo hacer yo, también con lo que compartía este, la doctora Elvia sobre lo que podemos hacer en el día a día. Entonces eso también me quedo mucho porque a veces puede parecer un poquito abrumador las estructuras propuestas, por ejemplo, por Rita, ¿no? Y se ve como gigante digamos, monstruo, y saber que también podemos hacer en el día a día cosas, también es como, pues, esperanzador. Y ya. Bueno, pues entonces agradecerles por su presencia, también quienes nos acompañaron en línea, y pues fue pues un gusto haber compartido esta sesión de hoy, y pues que tengan muy buena tarde.